Hola, gracias por estar con nosotros una vez más aquí en su programa semanal En Serio, en donde le llevamos a usted la información, los temas y las entrevistas que usted necesita para estar bien informado. Recuerde, la información es poder y le permite a usted tomar mejores decisiones. Karina, ¿cómo estás? Muy bien, Bernardo, buen día, buenas tardes o buenas noches, dependiendo de la hora y el día que nos esté viendo. Como siempre, un placer estar con ustedes. Gracias por permitirnos entrar hasta la intimidad de su hogar, por permitirnos informarle y darle a conocer nuestros puntos de vista. Vamos a empezar, como usted ya sabe, con la polémica, donde analizamos 4 temas. El primero de ellos va a ser esta reunión que hubo durante estos días entre ya la presidenta electa Claudia Sheinbaum y la gobernadora María Eugenia Campos Galván. Una reunión que para algunos morenistas sacó chispas. El segundo tema es la modificación que se dio en esta gira del presidente Andrés Manuel López Obrador, en donde se suponía que iba a visitar junto a Claudia Sheinbaum Juárez para revisar los avances de esta obra tan esperada por tantos años del IMSS allá en Juárez. Como tema número 3 estaremos hablando de este sensible fallecimiento de Javier González Mo, quien actualmente era presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, pero con una trayectoria política y desde el punto de vista jurídico muy importante en la frontera. Y el cuarto tema del que hablaremos es esta fluctuación que ha habido con el peso sobre el dólar. En las últimas semanas se ha visto el incremento, sobre todo en cuánto está valiendo cada dólar en México, y pues sobre todo con las modificaciones en cuanto a políticas y elecciones en Estados Unidos, claro que nos afecta en México. Y tendremos una entrevista muy interesante con Mario Mata. Él es el presidente de la Junta Central de Agua y Saneamiento, además es diputado federal con licencia. Viene a analizar precisamente parte de los trabajos que se hicieron en las legislaturas, el entorno actual, pero también los proyectos que en materia hidráulica hay para el estado de Chihuahua. Será un programa muy interesante, por lo que lo invitamos a que nos acompañe durante los próximos minutos, donde hablaremos en serio como usted lo merece. Quédese con nosotros. Comenzamos. Gracias por seguir con nosotros hablando en serio como debe de ser. Vamos a dar inicio a la parte de la polémica del programa y Bernardo tiene el primer tema del que le vamos a hablar. Y el primer tema le sacó ronchas a algunas personas, sobre todo a algunos, a la radical de Morena, por así decirlo, porque la gobernadora María Eugenia Campos Galván y otros gobernadores del Partido de Acción Nacional se reunieron con, pues ya vamos a decirlo así, con la presidenta electa Claudia Sheinbaum. Y justamente en las fotografías, en los videos que circularon en las redes sociales, pues quien sale enseguida de la futura presidenta es la gobernadora de Chihuahua. Además salen muy sonrientes, salen platicando, y esto digo que le ha haber sacado ronchas a algunos que no quieren a la gobernadora, porque demostró María Eugenia Campos Galván que independientemente de los colores, independientemente de las diferencias que pudiesen llegar a tener, pues cuando se trata de gobernar las cosas cambian. Vean ustedes las sonrisas, es más, no me lo crean, y vean ustedes las sonrisas, vean la expresión corporal. Muchos creían que no iba a haber una relación Maru-Claudia, y aquí se están despejando las dudas, por eso son mis 2 emojis, porque definitivamente Claudia está marcando una diferencia muy importante respecto a Andrés Manuel López Obrador, que no recuerdo si tuvo alguna reunión en particular con Maru, creo que tuvo 1 o 2 en Palacio Nacional, pero se acabó. Y aquí Claudia dice, bueno, yo sí me voy a estar reuniendo, y véalas usted, yo creo que hasta han de haber platicado de lo difícil que es de ser mujer en la política. Mira, a mí en este tema, es que son muchas cosas, ¿no? Yo sí siento que se tiene que ir, se podría decir que deslindando un poquito sí, del presidente Andrés Manuel López Obrador. Yo lo noté desde la vez que detuvieron a este capo en Estados Unidos, y que Claudia Sheinbaum prefiere mejor no hablar del tema. Digo, no es su tema, no es su administración, y mejor que ni le embarguen, se pudiera decir. Pero lo que sí es que en todo es como un mensaje, un micromensaje del desarrollo que se tiene que dar. Yo creo que desde que se dio a conocer también que venían proyectos importantes para Chihuahua y para el norte, ahí te das cuenta que por lo menos este sexenio no nos vamos a sentir castigados. Y es que en Morena, muchos de Morena o algunos de Morena crucifican a María Eugenia. Si estuviera tan mal no se hubiera reunido Claudia, no se hubiera reunido con Claudia. O sea, si fuera cierto todas esas cosas que dicen de la gobernadora, créanme que la presidenta no se hubiera reunido con ella. Segundo tema, Karina. Pues que se modifica la gira entre el presidente Andrés Manuel López Obrador y Claudia Sheinbaum a Juárez. Lo que pasa es que se había mencionado que venían a una reunión de tipo particular y hacer una revisión de los avances de obra del Instituto Mexicano del Seguro Social en Juárez, pero de último momento se supo que realmente venía nada más el presidente, que Claudia no venía. La verdad es que como que no había mucha precisión respecto a esta reunión en particular. A mí me llama la atención
porque aparte tampoco se citaba mucho evento público. O sea, tengo entendido que iba a ser como muy de revisión de la obra porque tenía que irse el presidente a otro punto y que es uno de los tantos puntos que va a tocar en esta gira del adiós de los 32 entidades de aquí del país. Andrés Manuel López Obrador quería poner en marcha, yo ya lo voy a llamar así, el Hospital Maldito en Ciudad Juárez. ¿Por qué? Porque lo construyó Enrique Peña Nieto y con recursos federales, obviamente, en el sexenio de César Duarte. Y se pasearon, hicieron un recorrido el entonces gobernador y el entonces presidente y prácticamente lo inauguraron. Pues sí, pero era la pura fachada, era un hospital fantasma, le faltaba el equipamiento. López Obrador, junto con Javier Corral, el entonces gobernador panista, ya morenista, se comprometieron a acabar y equiparlo. ¿Y no. qué cree? Pues es que no es que uno quiera hacer mala onda, pero yo lo comentaba la semana pasada, es que en realidad no está terminado. No. O sea, por eso se canceló la gira conjunta. Sí, se supone que viene López Obrador, claro, puede haber cambios de aquí a mañana, pero sí se supone que viene López Obrador un recorrido, pero en 6 años no pudieron equipar este hospital, por eso digo que es el hospital maldito. Es decir, ni se va a poner en funcionamiento, ni va a estar pronto listo, ni sabe Dios cuánto van a tener que esperar los juarenses y los chihuahuenses para poder usar esta infraestructura del Instituto Mexicano del Seguro Social. Entonces, qué lástima que nos quedemos con esa sensación de que en materia hospitalaria, en materia de salud, pues no pueden. Ni pudo Peña Nieto, ni pudo López Obrador. Y en muchas cosas, oye, le pasó como al aeropuerto de Krill, que llevan sexenio tras sexenio. Sí, tras maldito sexenio, también. no funciona. En muchos años la carretera Parral. Bueno, el siguiente tema tiene que ver con una noticia de índole, pues, político, personal. y social. Sí, por el fallecimiento de Javier González Moquen. Actualmente él fungía como presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Bueno, tuvo una trayectoria muy importante como abogado, como político, principalmente en la frontera, siendo alcalde en algunas ocasiones por el tema de las suplencias, ocupando puestos importantes como la Secretaría de Educación y un currículum realmente impresionante. Fallece pues por un padecimiento, fallece a la edad de los 73 años y bueno, pues en lo personal, pues manifestar mis condolencias a la familia, decirle a usted que particularmente Javier González Moquen nos comentaba muchísimo este programa, le gustaba mucho ver este programa, lo mismo que el noticiero matutino, Karina, te lo llevo a comentar muchas ocasiones. Entonces, sí, realmente de esos personajes políticos que tenían ese don de gente, que tenían esa cercanía, muy humanos. Yo nunca me tocó conocer a un González Moquen soberbio, un González Moquen crecido siempre con ese perfil humano y bueno, pues con esa sencillez que lo caracterizó. Realmente su funeral pues fue muy numeroso, fue muy copioso allá en la frontera, precisamente por todo ese cariño que se ganó de muchísimas personas. Oye, y en el puesto en el que estuviera, y yo lo platicaba, hasta los mismos medios de comunicación nacionales me llamó mucho la atención, que incluso mandaron esquelas. Normalmente tú ves un político y por lo regular es su familia o hasta su partido político o aquellos que son sus amigos más cercanos, no los que llegan a hacer estas esquelas. A mí me llamaba la atención, insisto, que gente a nivel nacional, porque como estuvo en varios partidos y realmente más el que casarse con un partido, yo lo veía casado con la administración pública, sí, con ser servidor público. Sí, en su última actividad lo platicaba yo que tuve la oportunidad de platicar con él un día antes de que fuera a hacerse una revisión a México, en donde ya después fue trasladado a Juárez y ya simplemente pues pierde la vida, y decía, viera usted la importancia que para mí tiene que la gente conozca lo que realmente hace una Comisión Estatal de Derechos Humanos, porque a veces piensan que ante una autoridad no pueden hacer nada más y hay mucho que pueden hacer. Sí, pues lamentable, pues estuvo muy poco en este cargo, pero bueno, deja su legado Javier González Moquen, nos despedimos de él, por supuesto estuvo aquí en muchas ocasiones En Serio, lo vamos a extrañar. Cuarto y último tema. Así es, mis condolencias a la familia. Oiga, el cuarto tema, superpeso se debilita ante el dólar. Bueno, al inicio de esta semana, la verdad es que hubo un derrumbe en las bolsas de valores, pero por una situación también que hubo en cuanto a la moneda de Japón. Eso, pues, acarreó obviamente, al ser uno de los productores a nivel internacional de múltiples, tanto aparatos como productos, pues arrastró de alguna manera también a otras monedas. Pero la verdad es que en este sentido ha fluctuado mucho las condiciones del dólar y del peso en los últimos meses a partir de las votaciones. Yo sí he notado esta fluctuación, o que gana o que pierde valor, pero cuando es sustancial y cuando ves una situación que llega como a mover todas las bolsas de valores, es donde dices, hoy, ¿en qué condiciones está nuestra moneda y cómo está respaldada nuestra moneda en México para que sea tan fluctuante y que
pues aunque no creamos, dependemos por completo de Estados Unidos. Es que el superpeso se le dio este nombre muy rimbombante, pero ¿existe o no existe? Y si existe, ¿depende de México o no depende de México? O sea, o depende de políticas internacionales. Y es que aquí entra también el cochino tema político. ¿Por qué? Porque lo presumen, ¿verdad? Cuando el dólar está barato, lo querían poner como uno de los grandes logros del sexenio, el presidente Andrés Manuel López Obrador. Y ya vimos que no depende del presidente Andrés Manuel López Obrador. En cuestión de horas, en cuestión de días, el dólar ya superó los 20 pesos. Está el tema político también, por supuesto, en Estados Unidos. Y esta tendencia del dólar a la alza yo creo que se va a mantener al menos por los próximos 2 o 3 años. El volver a ver un dólar en 16 pesos, yo creo que a lo mejor van a tener que pasar unos 15, 20 años, no lo sé, para que vuelvan a estar en estos niveles. Y bueno, pues aquí, por supuesto, que entra Chihuahua, la industria. Le conviene a los estadounidenses tener empresas en México, vamos a decirlo así, con un dólar caro, con un dólar más barato. Y bueno, todas estas situaciones que se empiezan a presentar. En fin, sí fue un tema revolucionario en los mercados y aquí pues el dólar, por ser un estado fronterizo, pues lo masticamos todos los días, sobre todo porque pues, quienes tienen visa y tienen oportunidad o quieren ir a Estados Unidos, pues constantemente tienen que estar checando esta paridad, este precio, pues para ir de shopping al paso. Vamos nosotros hacia una pausa comercial y regresamos. Gracias por seguir con nosotros aquí en Canal 44 y le recuerdo que durante esta semana y todos estos días, Canal 44 está de festejo por su 6º aniversario. Le agradecemos a usted que sintonice todos los contenidos de este Canal 44 y como lo hemos dicho desde que empezamos, vino a cambiar Canal 44 la dinámica de la televisión, particularmente en el municipio de Chihuahua, y usted ha notado el cambio, sobre todo con toda esta programación que se ofrece a través de televisión abierta. Vamos a iniciar con nuestro segmento de entrevista. El día de hoy tenemos un personaje, ya lo podemos llamar así, de la vida política y pública del estado de Chihuahua por sus distintas participaciones en distintos puestos. Presidente municipal de Delicias, diputado federal por aquella región, reelecto por cierto, y todavía le quedan algunos días, pero actualmente aceptando el cargo de presidente de la Junta Central de Agua y Saneamiento, para lo cual solicitaste licencia. Me refiero al ingeniero Mario Mata. ¿Cómo estás, ingeniero? Bienvenido. Muy bien, muchas gracias, Karina. Gracias, Fernando, por todo. Al contrario, ingeniero, por estar aquí. Y bueno, pues aprovechamos que es el día inhábil, es día domingo, podemos abordar así que diversos temas. Y pues empezamos con este tema de la Diputación Federal. Tú dices, me quedan escasos días efectivamente como diputado, pero ¿qué te quedas con este periodo que tuviste de 2 periodos de diputado federal y sobre todo el reto que se viene con esta mayoría, pues aplastante, podremos decirlo así, de Morena para la siguiente legislatura? Bueno, en primer lugar, esto yo ya lo viví. Yo fui, bueno, va 3 veces que soy candidato, así que en el 5º distrito lo conozco perfectamente. Ya ha cambiado de 17 a 14, creo que ahora ya le agregaron otro, municipios. Antes era desde Valle de Allende hasta Ojinaga, es la región centro-sur. Yo le digo que es el Valle del Conchos, así es, exactito, exactito. Que tenga 2/3 partes el gobierno en turno, en la 64ª legislatura, la viví exactamente. Y dimos la pelea, dimos la pelea. Tanto así, había un poco más de apertura, lo tengo que reconocer, en esa estaba iniciando el gobierno actual de López Obrador y había apertura. ¿En qué había apertura? Si el tema era lo suficientemente discutido y se convencían, no mayoriteaban. La única que nos mayoritearon y que estoy totalmente en contra es el poder congelar las cuentas de cualquier persona sin ninguna sentencia judicial. Eso va contra todos los derechos humanos y la peleamos hasta el final, pero muchas otras sí se permitió frenar este cambio tan brusco. La política es diálogo, la política es convencimiento. Cuando tienes que utilizar la fuerza, el decir yo tengo la mayoría y tenga o no tenga la razón, eso ya no es política. Eso ya se llama dictadura, tiene otros nombres. Y es muy dañino para el país. Yo tengo muy buenos recuerdos de la legislatura. En las 2 fui secretario de la Comisión de Recursos Hidráulicos, me cayó así al dedillo, porque hay un puesto que casi nadie recuerda. Yo fui presidente, porque en aquel entonces eran presidencias de la Junta Municipal de Agua y Saneamiento de aquí de Chihuahua. Y esa me marcó. Claro que también el venir de una área totalmente agropecuaria
que dependen un 85% en el Producto Interno Bruto de la región por la actividad agrícola y pecuaria, sobre todo la lechera, te marca, porque además es desértica. Realmente ahí sí hay desierto. Yo sé que se burlan de nosotros los delicienses cuando nos dicen esos vencedores del desierto porque tienen pues los ríos Conchos y San Pedro, prácticamente sí, pero Delicias no tiene río. Por la tierra es árida. Es Rosales y la tierra es árida, exactamente. Está Rosales, está Mioqui. Pero esa visión de aquellos generales de los años 30 del siglo XX, de formar los distritos de riego en todo el país, y claro, el 05 que detonó totalmente. Delicias nace el 33, de 1933, que por cierto ahí llegó mi abuelo en octubre, a la fecha ahorita, van de 0 habitantes a 158,000 habitantes. Claro. Ha sido un No, crecimiento continuo. Y armónico, que es parte de lo que presumen mucho en Delicias, ¿verdad? Cómo se fue desde su centro, cómo se fue precisamente expandiendo la ciudad de una manera más organizada que habitualmente algunas otras ciudades. Pero bueno, ingeniero, decides precisamente pedir licencia como diputado. Me imagino que no va a haber sido una decisión sencilla, porque finalmente es un puesto importante, una diputación federal en el entorno que estamos viviendo, y decides precisamente integrarte como presidente de la Junta Central. ¿Qué te lleva precisamente a esa decisión? Y hay que hacer un paréntesis, lo decíamos antes de empezar la entrevista, que en tiempos de pandemia, cuando hacíamos las entrevistas vía Zoom, tú estuviste acompañándonos mucho aquí en este programa. Yo recuerdo que te entrevistamos mucho, y finalmente pues decides dejar la Diputación Federal y sumarte precisamente al gabinete ampliado, podríamos decirlo así, de la gobernadora. Sí, fueron varios factores. El principal de ellos es, dentro de mi actividad profesional y mi formación, tengo 2 diplomados y ya terminé la maestría en materia hídrica, en gestión hídrica y de residuos sólidos. El agua me ha marcado siempre. La gestión hídrica es muy desafiante, y sobre todo Maru Campos, que además de gobernadora es una compañera de lucha de muchos años, de muchos años. Yo, cuando ella me llamó, le dije, bueno, sí, me vas a pagar la mitad y voy a trabajar el 4 veces más, pero el desafío es inmensamente grande. Chihuahua realmente no tiene agua, o sea, en agua superficial es mínima. ¿Y qué tenemos? Bueno, unos bolsones, unos acuíferos grandísimos que la Providencia, Dios nos los dio, y gracias a ello tenemos actividad agrícola y sobre todo tenemos centros poblacionales. Te doy un dato, el 97% del agua que se utiliza en la industria, el comercio, pero sobre todo doméstico, es subterránea. Sí, mucha gente proviene de pozos, y el 70% agrícola, porque se nos olvida que el agua no es nomás la que nos tomamos, sino la que nos comemos. Claro. No existe un alimento en esta vida, en este mundo, que no tenga una huella hídrica. Por ejemplo, 1,000 litros de agua para producir 1 litro de leche, o 2,000 litros de agua para 1 kilo de carne, y además hasta la ropa que utilizamos tiene una huella hídrica. Entonces, el agua, ahora con la ONU en su Agenda 2030, somos el Objetivo de Desarrollo Sustentable número 6, y lo dicen en todo el mundo, el agua ya no es el principal tema, es el tema. Es el motor de las economías, y es el que va a diferenciar el grado de atraso del progreso de un pueblo. Hace poco que me platicaba precisamente de la parte del periodismo ambiental que está dentro hoy a nivel mundial. Antes no se hablaba mucho de estos temas, de la parte del agua, de energías renovables, de buscar la eficacia y las eficiencias en todo lo que se hace por parte de los gobiernos y las políticas públicas. Sé que se realiza una reunión nacional precisamente para de alguna manera intercambiar ideas respecto al mejor uso del agua, y que se va a realizar en Chihuahua, ¿no? Tengo entendido esta reunión. Platícanos un poquito. Sí, cómo no. La Asociación Nacional de Entidades de Agua Potable y Saneamiento, que es la ANEAS, la cual yo soy secretario del Consejo Directivo, es una entidad donde se aglutina los 32 estados de la República. Hay un consejero por cada estado de la República, y que es el principal encargado del agua. Y de verdad, yo sé que poca gente lo cree, no tenemos color. Ahí sí se cumple que el agua no tiene color. Es más, si a mí me preguntan, bueno, pues ahorita que domina Morena, puedo decir que casi todos son Morena, pero yo nunca he preguntado ni hemos platicado, oye, tú eres del Verde, tú eres del PT, ¿no? Somos los encargados del agua.
Y el único objetivo que tenemos dentro de la ANEAS es la mejora continua. Okay. Yo tengo ya muchos años de pertenecer a la ANEAS, desde que fui presidente, estamos hablando de 2016, que entré a la ANEAS, y hasta ahora soy parte del consejo directivo. Sí tenemos esa convención. Usted que me está viendo, si gusta, ya se puede anotar, si le interesa el tema, es convencionaneas.com, la liga, para que ya se pueda registrar. Va a haber muchas pláticas. Yo les digo de broma que va a ser un circo de 3 pistas o de 4 pistas. Así tenía que... Hay que irse seleccionando dónde. Exactamente. Vamos a tener al mismo tiempo pláticas, mesas de trabajo, entrevistas vis a vis con personas que de verdad conocen el tema. Traemos especialistas extranjeros, traemos gente de mucha valía en el tema del agua, hidrólogos, igualmente gente que ha desarrollado infraestructura muy importante para México y sobre todo pues el tema económico, ¿no? Claro, Cómo fondeo. obtener más fondos para que estos administradores del agua tengan acceso a más dinero para invertir. Es que es el tema, como lo comentaste, pero tenemos que ir a una pausa comercial, ingeniero, y regresamos después de esta pausa. Seguimos hablando en serio aquí en Canal 44. Estamos con el ingeniero Mario Mata, él es el presidente de la Junta Central de Agua y Saneamiento, hablando de este tema que ahora sí que a todos nos importa y nos interesa. ¿Por qué? Porque el tema del tandeo, la escasez y muchos otros temas que vamos a ir abordando pues son la constante. Hablaba precisamente de la parte del fondeo. Yo siempre que lo digo así, porque luego dicen, es que si hablas de números o de cantidades o millones de pesos, la gente no le interesa, ¿no? Sí deberíamos interesarnos realmente en eso, porque nada funciona por voluntad. Siempre pongo el tema o la comparación para hablar con peras y manzanas, que es como la administración de una casa. Cualquier cosa que quieras hacer requiere recursos. Igual para gobernar se requieren recursos, pero también sabemos de las condiciones económicas que tiene el Estado. De qué forma o cómo se le hace o qué mecanismos se están buscando para poder buscar tratar el agua y que la que se tiene en este momento se use de forma eficaz y eficiente. Bueno, vamos a partir de algo. Y no es este gobierno, yo lo dejo bien claro, no es este gobierno. Los gobiernos de México, desde el 90 hasta la fecha, han ido disminuyendo su presupuesto para el agua, Sí. para la Conagua. Y en gran cantidad se ha disminuido este rubro y nos impacta mucho a los organismos operadores. ¿Qué hemos hecho? Bueno, lo primero es encontrar la forma de administrar mejor los recursos. Yo reconozco que en Chihuahua tenemos, y tampoco no es de ahorita, es un largo camino desde 1942, que don Alfredo Chávez Zamparán, don Alfredo Chávez Zamparán saca, antes del tratado, saca un decreto para formar la Junta Central de Agua y Saneamiento, en la que yo soy ahorita el director. Y dice, mientras no se desarrolle la infraestructura municipal e intermunicipal que pueda cubrir la necesidad del agua, existe la Junta Central. Después ya fueron las juntas municipales, las juntas rurales, los comités de agua. Tenemos el sistema más complejo del país y les doy una buena noticia. Somos el número 1 por Coneval, usted lo puede checar ahí en la página del Coneval. Tenemos el 93% de cobertura de agua en las casas, de agua entubada. Le ganamos a Nuevo León desde el año 2022, le estamos ganando ya a Nuevo León. Claro, ellos tuvieron su problema muy fuerte de falta de agua. ¿Cómo le hacemos? Bueno, el Banco de Infraestructura de Norteamérica nos ha ayudado mucho, el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo, y buscamos muchas fuentes de financiamiento. Claro, la principal es la que usted, querido en este momento televidente, la tarifa que usted paga, todavía sigue siendo más del 90% de nuestros ingresos. ¿Qué es el sistema del agua aquí en Chihuahua? Bueno, es una junta central normativa y 49 organismos operadores, que son las juntas municipales de agua y saneamiento, que no dependen de los municipios, sino dependen del Estado, y son 32, y tenemos 17 juntas rurales que más o menos concuerdan con presidencias seccionales. Y luego tenemos 700 comités de vecinos en todo el estado. Si algo ha destacado Chihuahua también es en lo referente al tratamiento de las aguas residuales. Sí. Yo recuerdo desde hace, yo creo, más de 20 años que empezaron las inversiones importantes
con Patricio Martínez, recuerdo una planta muy importante de Vicente Fox, una o dos plantas, no recuerdo. Felipe Calderón creo que también hizo lo propio. Y aquí en Chihuahua, lo que no sucede también en otros estados, se le da tratamiento al agua residual de una manera muy importante, con unos estándares o porcentajes muy altos. Esto derivado precisamente de la falta del vital líquido, de la escasez de las estrategias para tratar de abastecer. Pero preguntarte, ingeniero, ¿qué tanto se puede o qué tanto nos falta en este tema de la reutilización del agua? Este tema de la línea morada, cómo se han ido expandiendo a lo largo, sobre todo en las industrias, parques y demás sectores, porque pues las fuentes para obtener agua siguen siendo escasas y sigue siendo complejo, ¿no? Sobre todo el poderlas traer a los centros poblacionales grandes. Hemos avanzado mucho, sobre todo en este trienio de María Eugenia Campos Galván. Voy a hacer un paréntesis muy pequeño. Cuando nuestra gobernadora me hizo la invitación, le dije sí. No dudé mucho en decirle sí. ¿Y por qué? Porque es la primera vez, desde que yo recuerde, que dentro del Plan Sexenal de Desarrollo viene un capítulo completo para el agua. Este capítulo que está en la sección de infraestructura, muy completo, muy bien hecho, es el Plan Sexenal de Desarrollo. Quien desarrolló el capítulo del agua, o bueno, el equipo que lo hizo, se aplicó. Entonces, todo ello viene desde un plan estatal hídrico 2040 que se mide más o menos cada 3, 4 años. El próximo lo tenemos el 2027. Tendremos una revisión a mediano plazo y se mide, como usted lo dijo, de la mejor manera, con dinero y actualizándose con la inflación. ¿Cómo vamos ahorita? Muy bien, tenemos un 108%. Bueno, dentro de ese plan estatal hídrico 2040 y que se basa en una ley de aguas del estado de Chihuahua, para mí la mejor del país también, sin ninguna presunción, porque tiene muy claro el cuarto constitucional reflejado ahí, que es el derecho humano al agua, que salió en el decreto presidencial en febrero del 2012. Ese derecho humano al agua de forma continua, 24 horas, de forma suficiente, 100 litros por persona por día, de calidad con la norma oficial mexicana, que me lo dijiste ahorita, y sobre todo que se tenga una sustentabilidad hídrica. Y no se logra más que con eso. Yo soy un fanático de la reutilización del agua. No hemos llegado a inyectarla a la red, pero ahorita ya traemos, y somos los únicos en el país que damos, bueno, el gobernador a usted lo da, que la gobernadora otorga concesiones de agua. Lo mismo que hace la federación, pero ahora con agua estatal, porque la ley de aguas nacionales, la de 1992, que fue la que transformó en el país la administración del agua, establece que los organismos operadores de todo el país, mientras no la viertan en un cauce nacional, es de propiedad del Estado. Bueno, no propiedad, el usufructo es del Estado. Y esta la podrá concesionar a particulares. Y lo estamos haciendo, ya lo hacemos ahorita en Tabalao Paldama, lo estamos haciendo en Delicias, ahí en la colonia Terrazas, y eso es la economía circular, y es el Nechori. Es la única manera que vamos a poder hacer el Nechori y la línea morada, como bien lo mencionaste. Ok, porque este tema de la escasez de agua, yo creo que los chihuahuenses siempre lo hemos tenido, desde que nacemos, lo escuchamos, yo creo que de nuestros papás, luego lo escuchamos en la escuela. Yo recuerdo que en la misma primaria había materias especiales que nos enseñan a cuidar el agua, y luego estos programas impulsados por las juntas de aguas, en aquellos entonces en la Gente 00, no sé si todavía exista, ¿verdad? Pero bueno, siempre con esa cultura del cuidado del agua. Y aquí es una pregunta que yo creo que nos hacemos muchas personas, incluidas las que nos están viendo. ¿Qué tan difícil es? Porque nos dicen, en Chihuahua hay poca agua, dependemos prácticamente del subsuelo, están sobreexplotados, es difícil que se recarguen porque pues, es un proceso complejo, falta mucho para invertir. Pero ¿qué tan complejo es traer agua, por ejemplo, de otros lados? Porque yo recuerdo proyectos que del Granero, que nunca se ha concretado, y luego ya cada vez se están extendiendo más, y dicen que hasta de La Boquilla quieren traer agua. O sea, ¿qué tan factible es? Vemos, por ejemplo, gasoductos que sí atraviesan todo el país, vemos principalmente en ese tipo de industrias que sí son grandes proyectos que atraviesan todo el país, pero en materia de agua, ¿esto es posible o nos debemos ir adaptando para lo que hay, hacerla rendir? Las dos cosas. Las dos, ok. Las dos cosas. Sí es factible, ¿eh? Traemos ya tres proyectos
que yo les veo la factibilidad a corto plazo estamos hablando de 5 años. Ok. Uno es un acueducto del río Papigochi, con una nueva presa, obviamente, que que deje agua en Guerrero, en Cuauhtémoc y en Chihuahua. Eso es muy factible. El Granero, ¿por qué no es factible? Porque es aguas abajo. Ok. Entonces el rebombeo es carísimo. muy difícil. En cambio, aquí en el Papigochi Sí, es casi por gravedad. sí, casi por gravedad, con 1, 2, 3 picos. Y el tercero, para mí el más cercano, yo creo que en un año o menos, es traer de la mina San Antonio. Ok. Yo sé que es un tabú, que Sí, mucha sí, gente, sí, sí. es un tabú, dice. Que está "No es contaminada". cierto". No, ajá. Bueno, no está contaminada más que cualquier otra agua del subsuelo. Ok. Sí tiene algunos contaminantes, no tiene reactividad, es mentira, no tiene metales pesados, también es mentira, tiene más o menos lo mismo que un pozo. Y ese nos podría dar 1 metro por segundo, que son 1000 litros por segundo. Bueno, antes que nada, felicitar a Alan Falomiri y su gente porque ya aumentó su cobertura. Está disminuyendo el tandeo tremendamente. Gracias a todos ustedes por ese esfuerzo. Y traer ese metro acabaría con el tandeo en Chihuahua, Ok. definitivamente. Muy avanzados con la empresa. Ya tendremos más de 8 meses aforando. Por cierto, ahí la gente de acá de San Diego dice, nació un río. Bueno, pues es el aforo de la mina. Ok. Y yo lo veo muy posible. Y el último es un lugar que se llama Babizas, que está adelante de Julimes, que ya no es La Boquilla, ya estamos fuera del distrito de riego y que queremos traer también de ahí otro metro por segundo para darle viabilidad de otros 25, 30 años con agua superficial a Chihuahua. Híjole, pues son proyectos muy interesantes, pero tenemos que ir a una pausa comercial, ingeniero, y regresamos después con más de esta entrevista. Seguimos hablando en serio como cada domingo, como cada sábado aquí en Canal 44, presentándole a ustedes a los actores políticos y sociales que están en la toma de decisiones. Estamos teniendo esta charla, esta entrevista con el ingeniero Mario Mata, diputado federal con licencia y actualmente presidente de la Junta Central de Visionamiento, con estos temas que sí nos interesan a todos, porque sí, hasta la pregunta de decir, bueno, ¿y será Chihuahua una ciudad sustentable para vivir en 5 o 10 años? Sobre todo con los créditos hipotecarios que tardan ya hasta 30 años en pagarse. Karina. Ingeniero, mi pregunta es, yo sigo con el tema de los fondos, es que yo siempre he dicho, nada funciona por arte de magia. Y va en la parte siguiente, somos el principal exportador de ganado en pie, decía usted, todo tiene una huella hídrica. Exportador de chile verde, de tomate, de cebolla, de gran cantidad de productos y de hortalizas, de alfalfa. Avena forrajera. Así es. Y para que se realicen estas actividades, y de nuez, y para que se realicen estas actividades forzosamente se requiere agua en un estado semidesértico. Así es. Entonces, a mí me llamó mucho la atención cuando se llevaron pero las oficinas de Conagua, que es quien rige todo el tema también hídrico, y que en algún momento pues me tocó estar hasta presente en construcción, por ejemplo, de algunas presas, de estos acuerdos que se tenían que hacer entre el gobierno federal y el estatal para garantizarle, porque no es una cuestión nada más del gobierno estatal, el garantizarle el vital líquido a una persona o a un productor o para las actividades industriales. ¿Qué tan buena relación hay y sobre todo en este momento y qué tanto ven como algo bueno el cambio de administración y sobre todo el enfoque que tiene la doctora Claudia Sheinbaum como en este sentido de pues generar economía? Bueno, definitivamente tenemos una muy buena relación con Conagua, la hemos estado cultivando. Yo le felicito a la Conagua local que ha hecho un grandísimo esfuerzo porque tienen poco presupuesto. Al doctor Eber le mandamos un saludo por todo el trabajo, a todo su equipo que está trabajando fuertemente con los agricultores. Creo que le atinó a clavo o ya tiene información privilegiada usted. Nuestra gobernadora se reunió con la presidenta electa. De verdad, para mí ese es un rayo de esperanza. Y soy editorialista y ahora en mi artículo del miércoles, ahí lo puse al final, ese párrafo donde esa apertura que está mostrando la presidenta electa no la tuvimos nunca con López Obrador, nunca. Entonces, a mí me da mucho gusto que haya aceptado esta reunión con nuestra gobernadora. Le llevó proyectos bien interesantes, entre ellos dos de la gestión hídrica, y yo estoy seguro que ese acercamiento tiene que fructificar en inversión.
hay un acueducto que nos surge mucho, que es el acueducto Situriachi-San Rafael, en la presa Situriachi, ahí en San Juanito, y que daría agua a Bocoina, San Juanito, Krill, sobre todo para la actividad turística, y San Rafael lo llevó, es un muy factible, ya tiene su proyecto ejecutivo, ya tiene su clave de hacienda, todo manifiesto de impacto ambiental, todo lo que debe llevar un proyecto. Entonces, la respuesta es sí. Yo sí veo una apertura diferente al gobierno de López Obrador, y ojalá sea en todos los ámbitos, no nada más en el de la gobernanza o la conectividad con los estados. Ojalá sea en muchos factores que tenemos que mejorar en el país, ¿no? El económico, el social, el de salud, el de educación, el de la violencia, el combate a la violencia. Ojalá se dé en todo ello, porque yo sí creo que eso se fue degradando en el último sexenio. Y digo, hay temas sumamente importantes también que se dieron a conocer en los últimos meses, como fue la parte de que acá en la zona de Delicias, volviendo un poquito al tema de los orígenes, pues que ya se iban a tener cultivos que no se iban a estar regando con aguas negras. Yo creo que en ocasiones, yo siempre me lo he preguntado, ¿por qué hay ciertas enfermedades en Chihuahua, múltiples alergias, enfermedades de cáncer desde niños, que se da mucho aquí en Chihuahua y que yo siempre me lo había preguntado, pero hasta que sale esta nota, de verdad dije, pues tal vez por ahí va, ¿no? La parte en lo que estamos consumiendo, lo que nos llevamos a nuestra mesa, y que el hecho de un impacto en cuanto al realizar una actividad agrícola con agua tratada a realizarlo con aguas negras, pues es completamente distinto para todo el tema de salud. Creo que hace poco que se dio a conocer esto, ¿no? Sí. Aquí en Tabalao Paldama es pura agua residual inocua, que significa no trae heces fecales, no trae contaminantes. En las terrazas, la colonia Terrazas, en el área que está dentro del Fondo Legal de Delicias, se regaba con aguas negras. Es más, uno sabía que llegaba a Delicias por el olor. Y esa es una buenísima noticia que nos llevó la gobernadora y que fue por el mandato de ella, que son más de 500 hectáreas que se regaban con agua negra, no más. Se van a regar, fue una inversión muy grande, fueron más de 350 millones de la planta tratadora, para poder devolver el agua, porque era aguas abajo, a los efluentes, los influentes, al punto donde entraba el agua, a ese sistema para regar, y luego llegaba al río. Contaminamos el río San Pedro. Sí. Y la gente de Mioquia, la que recibía esa contaminación, se acabó. Con esas inversiones fueron casi 29 millones para construir la infraestructura, ahora sí, para devolver el agua de la planta tratadora hacia el colector Tres Colonias, al colector Laguna Seca y al punto de entrega del colector Carmona. Entonces, los agricultores van a recibir la misma agua, nada más que en lugar de que sea agua negra, ahora va a ser agua residual tratada. Ingeniero, en este sentido, nos estás platicando de los proyectos que puede haber al mediano o largo plazo de la Junta de Aguas, qué se tiene que hacer, cómo debemos de implementar estas estrategias, pero actualmente qué se está ejecutando y qué se debe empezar a ejecutar por parte de la Junta Central de Agua y Saneamiento. Bueno, traemos proyectos importantes. Para mí el más importante ahorita es el colector Norzagaray y el Nadadores, ahí en Juárez. Estos son colectores que habían cumplido su vida útil y provocaba que se derramara agua negra, sobre todo cuando llovía, y se fuera hasta el río Bravo, que nos puede provocar un problema. Felicidades a Sergio Nevares y su equipo, el director técnico de Juárez. Eso inmediatamente lo detonamos, estaba parado. Era un proyecto del Banco de Infraestructura de Norteamérica, del Bandam, que por algunas razones de que tenía que pasar por el Congreso para un pequeño préstamo y cosas así, ya lo detonamos, ya se inició. Pronto la gobernadora irá a dar ya la inauguración formal de la obra. El Nadadores también ya se inició. Para mí ahorita es de las principales inversiones. Se está haciendo aquí, bueno, y además, vamos a terminar Juárez, muchos tanques de almacenamiento con nuevas redes para tener mayor cobertura. Juárez es una ciudad que tenía trazo en cobertura, ahora con la administración de Maru Campos ha avanzado mucho, se le está llevando agua a muchas personas que no la tenían. Los kilómetros, por ejemplo, lo estamos atendiendo con pipas y pronto tendremos también ese proyecto para que tengan infraestructura. Eso es en Juárez. Aquí en Chihuahua se está trabajando muy fuerte en sectorización. ¿Qué significa eso? Cuando
se inicia una gestión hídrica, el gravísimo problema es el agua no contabilizada. Esta oscila aquí en México, porque en otros países es menor, entre 40 y 60%. Ok, pues es alto. Sí, y es agua que no sabes dónde queda. Muchas son fugas físicas, pero otras son fugas así medio guachicaleras, sí. O simplemente, o simplemente que no sabes dónde quedó. Bueno, sectorizando, pones un macromedidor, entonces ya sabes cuánto agua entregas. ¿Qué significa sectorizar? Que no tenga salidas ese sector, sino sea como un circuito cerrado. Pones tu macromedidor, mides cuánta agua entregas y ahora sí te vas micromedidor uno por uno y encuentras en dónde tienes la fuga o quién se está robando el agua o quién no tiene medidor, cosas de esas, ¿no? Ok. Son proyectos importantes y... No, pero deja terminar. Ok, bueno. Sí. Faltan mucho. En el otro que estamos trabajando muy fuerte son las plantas tratadoras. Sí. Necesitamos modernizar la de Cuauhtémoc, por medio también del Bandam vamos a trabajar. La de Parral, tenemos que hacer la nueva. Eso traemos no solamente con el Banco de Norteamérica, esa la traemos con una empresa privada que vamos a venderles el agua para economía circular también. Es una minera para que en lugar que el agua de laboreo se haga con agua potable, pues se haga con agua residual. Y también traemos dentro de estas plantas tratadoras una muy importante en Juárez, en el Barrial, donde ya tenemos la industria que va a comprar el agua, llevaría un tratamiento terciario, un pulimento, es otra calidad de agua, pero esas 3 plantas tratadoras son un proyecto muy importante para nosotros. Claro, y me estaba acordando con esta plática ya de Ciudad Juárez, cuando se puso en marcha el acueducto precisamente Conejos Médano. Sí, ¿cómo no? Que se concesionó por 20 años, hasta donde recuerdo. Pero ya se terminó. Es lo que voy, ya Sí, se terminó. sí, o sea, gracias a Dios. ya lo asumió Sí, entonces la Junta ya lo tomó la Central, Junta, sí. Y ya está entonces trabajando de Sí. manera ordinaria. Sí, señor. Ya administrado por Totalmente por la Junta. la Junta. por la Igual Junta que Municipal. el SAU, ¿no? Desde Sí, aquí. igual Sauce Encinillas y Sacramento. Y aquí en el SAU, que es el que abastece principalmente la ciudad de Chihuahua, ¿cómo está en cuanto a condiciones de abastecimiento y en cuanto a su capacidad? Está bien, sí está sobreexplotado, o sea que la recarga es menor al consumo, pero cada día estamos buscando poder llegar a ese equilibrio. Ok, muy bien. En este sentido, digo, en estos días, precisamente el viernes, se habló, y porque es el Día Internacional de los Pueblos Indígenas, se habló en un evento que hubo en Palacio de Gobierno, sobre todo de un proyecto que se tuvo hace un año en atención a la Sierra Tarahumara. Sí. Y sé que era una atención, se podría decir que multifactorial, o sea, desde la parte de educación, salud, alimentación, obra pública, y una parte importante en la zona serrana, que creo que es muy, muy difícil, es la parte del agua y del drenaje. O sea, hay comunidades que no llegan ni las carreteras, pues menos va a llegar salud y educación y menos va a llegar la forma de entregarles el agua. Sé que hay una inversión fuerte que se ha dado en los últimos meses, y sobre todo en esto, en dignificar, y lo traigo a colación pues porque en estos días fue el Día Internacional de los Pueblos Indígenas. Platíquenos un poquito de en qué consiste y en qué va a seguir consistiendo esta actividad en la sierra. Sí, claro. El presupuesto total es de más de 120 millones de pesos aplicado en los 19 municipios serranos. Pero en específico, para combate a la sequía, son 30 millones de pesos en cosas muy puntuales, más 20 en infraestructura. O sea, son 50 millones de pesos. Esos 30 millones de pesos incluye autotanques, camionetas con una pequeña, yo le llamo traila todavía como en el rancho, ahí en Delicias, ¿verdad? Es un remolque pequeño con tanques, algunos de 2,000, algunos de 5,000 litros, con rompepicos porque es muy accidentada la sierra. Y una cosa bien innovadora, tenemos plantitas tratadoras pequeñas, manuales, para donde no hay electricidad, con un pequeño charquito, un aguaje, para poder surtir a las familias, y la electricidad es un poco más grande, ya para surtir a poblaciones más grandes. Y 2 proyectos muy específicos, uno de ellos es Captar, donde se van a invertir 20 millones de pesos, esos son puntuales, son casas, se les cambia el techo, se le pone techo de lámina, una canaleta y un tinaco, un contenedor, y son como 8 meses que se le ayuda a esa familia para que tenga agua potable. Gracias a la sociedad civil, a ellos no les gusta que digamos el nombre, es la sociedad civil que nos ayuda,
Y en la otra, en la colectivos, se van a invertir también 20 millones de pesos y esos son sistemas donde se encuentra una fuente de abastecimiento, un aguaje, una pequeña represa, la línea de conducción, una fuente de abastecimiento y ahora sí, agua corriente en las casas. Llaves que se abren, le cambia la vida a las personas. Sí, completamente. Son temas muy importantes y de diario, porque cuando tenemos agua, digamos que nuestra vida la podemos hacer de manera ordinaria, pero que no nos falte el agua cuando nos levantemos, porque entonces empieza el caos y luego la gente se anda desquitando en el trabajo. No se crean. Ingeniero, muchas gracias por haber venido a hablar en serio. Y te estaremos invitando más seguido para que nos platiques todos esos proyectos. Cuando gusten, claro que sí. Muy interesantes. Es así como nosotros llegamos al final de este programa, ya sabes, semana a semana, Karina y un servidor lo esperamos. Domingos, 10 de la mañana y 8 de la noche por el 44.1. Y recordarle que tenemos el canal 44.2 con un desfase de 2 horas. Nos puede ver, como lo mencionaba Bernardo, 2 horas después de los horarios que mencionó. Y el sábado posterior a las 4 y 6 de la tarde, respectivamente. Que usted tenga un excelente día.